Estoy seguro que sí. De hecho, eso pasó con la Asamblea Nacional. Desgraciadamente, quizás no se tomaron las acciones que todos queríamos que se tomaran con la nueva Asamblea Nacional. Y bueno, sucedió lo que ya hemos visto. Pero indiferentemente, fíjense, la historia nos está ayudando mucho. ¿En qué sentido? Fíjense, ya los organismos internacionales, los países están conscientes de lo que está sucediendo en Venezuela. Desgraciadamente, hace 2 años no estaban conscientes de lo que estaba pasando en Venezuela. Hoy sí están conscientes de lo que pasa en Venezuela. Hoy sí están conscientes de que este gobierno actúa con saña y mala fe. Aparte de que tiene un poco de funcionarios de alta altura en el gobierno que son buscados por la policía mundial, por narcotráfico, por narcoterroristas, por corrupción, y todos esos delitos, gracias a Dios, no prescriben y ellos lo saben. Sí. Bueno, vamos al corte un momento para identificar la emisora y ya regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1,000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Este y todos los viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, te invitamos a disfrutar En Bienestar con Chely, una revista amena dedicada al crecimiento personal, profesional y espiritual. En Bienestar con Chely, con Sheila Garcés, solo por Sintonía 1420 AM. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Sintonía 1420 AM. Bueno, estimados Radio Escucha, estamos de vuelta aquí por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com y por los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Aquí estamos en su hora del diálogo conversando con los buenos amigos de Acción Democrática, Jesús Pérez Uzcategui, ahí están los dos apellidos, y el otro buen amigo Ricardo Ojeda y sus amigos de siempre, Rafael y este servidor Luis. Bueno, en cierto que el tema de esta hora del diálogo, independientemente de que por aquí tengo en mis notas quejas, y voy a decir una nada más, la de Falcón, allá en Paraguaná, la falta de agua, la falta de electricidad. Esa es una ciudad, yo tengo un hermano que vive allá en Punto Fijo, bueno, lo que todos sabemos, pues ahí se queda hasta 10 horas sin luz, y cuando más inversión, porque aquí lo que hay que señalar, que el diagnóstico todos los tenemos claro, pero siempre hay que repetirlo, en estos casi 2 décadas que esta gente lleva mal gobernando el país, definitivamente por aquí pasó una montaña de dólares,
y caramba, es cuando el país, bueno, pero bueno, es decir, el país nuestro con los índices socioeconómicos es un país básicamente impresentable. Yo me puedo sentir contento y aplaudo que países como la hermana República de Colombia hayan conseguido al resolver, ojalá que así sea definitivamente el proceso de paz y se están desarrollando, pero eso mismo está pasando con las diferencias del caso en el Ecuador. Perú está bastante bien, Chile, en fin, casi toda la comunidad internacional. Recordemos que nosotros tenemos la inflación más alta del mundo. Ahora bien, pero en lo que sí ha sido efectivo esta gente es, y esto sí voy a hacer una pequeña observación, es en el CENIA. Estaba leyendo ayer en la prensa que el CENIA lleva básicamente el 200 y tanto % de lo estimado en recaudación tributaria. Es más, en lo que va de año, tengo en mis notas, lleva alrededor de 9 billones de bolívares, es decir, lo que es el presupuesto, lo cual quiere decir que todo lo que nos están pagando aquí a nosotros, y la gente que tiene la oportunidad de cobrar las pensiones, los trabajos, etcétera, es sacar los reales de un bolsillo para otro. Pero el problema aquí sigue siendo los dólares, porque cuando se les va a pagar a los proveedores internacionalmente hay que pagarle en dólares. Entonces el drama es grande, pero siempre, como diría el poeta de la salsa Rubén Blades, allá en el horizonte se ve la luz de cambio, y la luz de cambio es ese proceso electoral que estamos ahorita conversando para el 15 de octubre, las elecciones luego de alcalde. Y necesariamente, si hay aquí un acuerdo, eso yo lo creo así, tiene que ser traer la elección presidencial un poco más acá, porque si algo aquí ha fracasado y se ha demostrado hasta la saciedad, no solamente en Venezuela, sino en la región, es el excesivo presidencialismo y el populismo. Ojalá que cambiemos de modelo político y económico, porque nos merecemos, los venezolanos y todos los que aquí comparten con nosotros esta linda y bella patria, un mejor destino y un mejor país. Compañeros Jesús Pérez Ucátegui, Ricardo Ojeda, Rafael. Sí, Luis, nos llega precisamente por nuestros amigos de la web, nos llega otra información. El Foro Penal venezolano indicó que el decreto de ley de amnistía es una competencia absoluta del Parlamento de la Asamblea Nacional. Correcto. Y no de la Asamblea Nacional Constituyente. La ONG fijó posición al respecto, luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, esa espuria, la señora Delcy Rodríguez, anunció que a través de la Comisión de la Verdad se aprobará ese instrumento jurídico. Es absolutamente lamentable, porque ya el pueblo piensa que esto es para proteger a esos asesinos, porque no queda otro calificativo, de esos 110, 120 muchachos que perecieron, que fueron asesinados precisamente en esta protesta, en una protesta constitucional, porque es un derecho. Y entonces ellos se olvidan, o pretenden que la gente se olvide, de que la Declaración de Lima, firmada por 19 países, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, etcétera, 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 fijó una posición contundente en el liderazgo internacional. Primero, su condena a la ruptura del orden democrático. Segundo, la decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo e inconstitucional, fraudulento. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa, y 16 puntos más. Entonces, fíjense ustedes cómo actúa Nicolás Maduro. Aquí hay una prohibición, él comete todos estos actos y no los prohíbe, no se pronuncia inclusive, y entonces actúa como aquel enfermo que asesina a su mamá, asesina a su papá, asesina a sus amigos y después pide clemencia ante el juez diciendo que es un pobre huérfano. Así es. Pero no solamente pide clemencia, sino que pide recompensa por lo que hizo. Ahora Maduro está exigiendo que en el diálogo se le reconozca a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo se va a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente si es producto de una violación fragante, absoluta de la Constitución del Estado? Es un fraude constitucional. Es ilegal de nacimiento y per se por acción, y el liderazgo internacional lo reconoce. Entonces no aceptamos ese proceder de esa gente enferma que asesina a su mamá y su papá, repito, y luego va ante el juez a decir: pido clemencia, señor juez, porque soy un pobre huérfano y ahora deme una recompensa.
No, eso es absoluta. ¿Qué opinan acerca de ese liderazgo internacional que está fijando posición contundente a favor de la democracia y del hilo constitucional en Venezuela? Este sistema perverso tiene dentro de sus características eso que tú estás diciendo. Ellos tapan un escándalo con otro, una violación de derechos humanos con otra violación de derechos humanos. Inclusive lo que decía Luis, que quería recordarle a los radioescuchas. Ustedes se recuerdan en diciembre, cuando él agarró y nos quitó el billete, que dijo que el billete de 100 no iba a seguir circulando, que los iba a recoger. Ustedes saben por qué ese día específico fue que él lo hizo. Lo hizo porque ese mismo día él recibió una carta del presidente del Banco Mundial donde le decía, y se lo puso en negrita y subrayado, que cómo era posible que él fuese a los bancos del mundo, en los mismos bancos donde los venezolanos tenían más de 350.000 millones de dólares depositados. Él fue a pedirle dinero a los bancos donde los venezolanos chavistas tenían más de 350.000 millones de dólares depositados. Entonces el presidente del Banco Mundial le dice que cómo era posible que él haga eso. Y se lo puso además así, subrayado, en su mayoría particulares. Ojo, no son empresas, son chavistas que tienen el dinero en el exterior. Entonces todos esos señores que tienen esos miles de millones de dólares mal habidos en el exterior, producto de la corrupción en Venezuela, tienen que repatriar el dinero. Y fíjense cómo son ellos. Ellos agarran y dicen que aplican la ley del embudo. Ustedes se recuerdan cómo se manejaba el presupuesto cuando Chávez. 60% se declaraba en la Asamblea Nacional y 40% él lo manejaba a su propio saber y entender. O sea, hacía lo que le daba la gana con el 40% del presupuesto nacional cuando el petróleo estaba en más de 100 bolívares. Señor. Dólares. De 100 dólares, perdón. ¿Qué implica eso? Que ellos manejaban más de 45 dólares como les daba la gana y se lo robaban completico. Y los venezolanos, entonces chavistas, andan, ¡ua, ua! Muy bien, muy bien. Así no se gobierna en ningún país del mundo, señores. Tomen conciencia, entiendan que estos sinvergüenzas hay que sacarlos del poder, por las buenas o por las malas, pero hay que sacarlos. Y entiendan también que solamente con la fuerza del voto, con la fuerza de la unión, de la unidad nacional de todos los factores democráticos, es que podemos lograr salir de este régimen perverso. Luis, por cierto, a nuestra audiencia ecuatoriana les decimos que hay una nueva vicepresidenta. Sí, ministro del Desarrollo Urbano, creo que. María Alejandra Vicuña, psicóloga, administrador de empresas, es la nueva vicepresidenta del país, la más joven de la historia del Ecuador. Bueno, ya tenemos en el Ecuador 2 vicepresidentas. Teníamos en el 1996 Abdalá Bucarán tuvo después salió del país, después regresó, con Rosalía Arteaga Serrano, que fue vicepresidenta y luego llegó a convertirse en presidenta, la primera presidenta dama, por supuesto, del país, pues, por cierto, duró desde febrero, 9 de febrero al 11 de febrero, duró 2 días, 3 días, sí, lamentablemente, pero bueno, congratulaciones a ese amado pueblo del Ecuador, porque tiene una nueva vicepresidenta y es una joven de 39 años que tiene ya un background muy importante en la política y en el conocimiento, porque Vicuña, bueno, además de ser psicóloga, es especialista en el manejo de la gerencia pública, administradora de empresas. Bueno, perdón, felicitaciones a nuestros amigos. Perdón, Rafael, y es bueno recordar que el que salió electo en la fórmula en el Ecuador, porque en el Ecuador va presidente y vicepresidente en una fórmula, está ahorita detenido por el caso de Odebrecht, que ese es otro tema para más largo. Pero bueno, a fin de cuentas, vamos a ver qué nos dice el amigo Jesús. A acotar un poco con la pregunta de internacional.
la declaración y participación. Tenemos que agradecer enormemente que hayan reconocido, porque estuvimos mucho tiempo que nadie quería reconocer lo que estaba pasando en Venezuela. Internacionalmente se negaban porque habían elecciones, porque era un hombre que estaba abierto, era imposible llegar. Se tuvo que morir gente en este país para que internacionalmente se entendiera el desastre que estaba haciendo el gobierno de Hugo Chávez y rematado ahorita por Nicolás Maduro. Pero es impresionante todo lo que han hecho. En 3 años nos va a costar levantar a este país. Y la otra es, la Asamblea Nacional Constituyente tiene solamente un trabajo. Es ilegal, es todo, pero en todo caso, hagan un trabajo lo que quieran. El trabajo de ellos es hacer una nueva constituyente y después que una nueva constitución, y después que la hagan, tienen que presentársela al pueblo para que decida si quiere esa nueva constitución o no quiere esa nueva constitución. O sea que ellos pueden inventar lo que quieran ahorita, pero tiene que ir a elecciones esa nueva proyecto de constitución, y eso no es, ellos no están para nombrar ministros, no están para nombrar nada, ni quitar nada, ni poner actuaciones de ninguna especie, sino solamente, les recuerdo esto a los venezolanos, que muchos lo sabemos, que es solamente la creación de una nueva constitución. Ese es el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Jesús, Ricardo, nos acaba de llegar un audio, vamos a ver qué opinan ustedes. No. Dale, si no sé cómo sale. Bueno, lamentablemente creo que no le llega el sonido, pero nos llegó un audio muy importante y queríamos compartir con ustedes. Adelante. Bueno, mira, bien, aprovecho la reflexión que nos acaba de hacer el amigo Jesús Pérez Euskati y el amigo Ricardo Ojeda, Rafael, que mira, en realidad todas estas categorías que estamos manejando acá en este momento son muy valederas y muy ciertas, y el camino y la ruta que hemos encontrado afortunadamente es electoral. Y digo afortunadamente porque aquí la época de golpes de Estado, de azonadas, de militarismo está quedando atrás en el pasado. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy en día cada vez hay una comunidad internacional que está consciente de el papel y el rol que debería jugar las naciones en cuanto a la democracia. Me refiero a esto porque toda esta drama que estamos viviendo, cuando uno comienza a revisar bibliografía, etcétera, se da cuenta que quizás el antecedente más próximo que tenemos es el famoso Foro de Sao Paulo. De ese Foro de Sao Paulo, donde estaba gente como Fidel Castro, Lula, Correa, Chávez, etcétera, los Kirchner. Bueno, de ahí Evo y tal, de ahí el foro diabólico, exacto. De ahí para acá se hizo como una especie de franquicia, y sobre todo Venezuela fue un país tomado como un país piloto, dado la gran cantidad de recursos que aquí se manejan, etcétera. Y esa franquicia se vendió. Pero hoy en día tenemos el caso, por ejemplo, de Nicaragua, que ahorita acaba de firmarse algo que se llama NICOAT, creo que se llama, ¿no? Es decir, ya Daniel Ortega va por el 4º periodo consecutivo en la presidencia, entonces ya están tomando decisiones, que por cierto hay una ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y va a consulta a la Cámara del Senado para cortarla, porque no solamente es ganar las elecciones, sino el desempeño, porque hay países que definitivamente están capturados, secuestrados por un grupo, y esto significa algo más o algo menos que un modelo político. Nosotros tenemos un modelo político fracasado, porque es evidente que nosotros tenemos en toda nuestra historia republicana, compañeros, caramba, un excesivo presidencialismo, y aquí siempre lo decimos en el programa, Rafael, un presidente aquí es comandante jefe de la Fuerza Armada, director de la política exterior, jefe de las finanzas públicas, como decimos coloquialmente, es el novio de la madrina y cuarto bate.
Y esto es malo porque cuando llegan los presidentes por esa vía, quizás, yo no soy psicólogo, pero he leído a alguna gente que señala, gente que es experta en el área, que sufren un golpe en el sentido emocional, qué sé yo, esas cuestiones que tiene la mente, comienzan a pensar que de verdad son ungidos y son designados por los dioses y conforman una especie de amistad o un club de amigos, que era lo que aquí estaba pasando. Y entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos definitivamente modelos políticos más parlamentaristas al objeto de que haya más controles y haya más posibilidad, y en lo económico obviamente más liberal. Es más, la Constitución nuestra no habla de un Estado federal, y aquí la práctica es todo lo contrario, tenemos un Estado centralizado. Aquí las regiones simplemente no le bajan los recursos porque todo queda arriba en el Ejecutivo. Pero adicionalmente, las alcaldías, aquí nosotros tenemos 335 alcaldías, ¿no? Pero Colombia, que la tenemos al lado, tiene 1.100 alcaldías, con todos los problemas que hay. Entonces, aquí necesitamos bajar la democracia cada vez más, pero más y más hacia el ciudadano, más hacia a esa vinculación, más parlamentarista. Aquí nosotros no podemos estar, digamos, dependiendo de lo que piense un gobernante de turno y que se crea que es el ungido de los dioses y que tiene la última palabra y que la última verdad es de ellos y de su grupo. Eso lo tenemos que acabar o lo tenemos que terminar en base a participación. Nosotros necesitamos cada vez un ciudadano más consciente de sus deberes y sus derechos. Y entiendo que esto es así, es algo filosófico, pero así lo entiendo. Toda sociedad sale de abajo a través de 3 variables. Y podemos agregarle otra, pero creo que son 3 fundamentalmente. Trabajo, estudio y honestidad. No hay otra. Y allí nosotros tenemos que versar el nuevo impulso que tenemos para una democracia moderna, y los partidos políticos tienen un papel muy importante que jugar. Es más, en una nueva, aquí lo hemos hablado, Rafael, en otras oportunidades, los partidos políticos son muy importantes, sin duda, son corrientes del pensamiento ideológico. Pero nosotros necesitamos partidos modernos, partidos que se dinamicen. Nosotros no podemos tener, y esto es una verdad cierta, y valga esa redundancia, que aquí nosotros tenemos personas que son secretarios general de los partidos desde hace mucho tiempo, no hay renovación. Aquí hay partidos más pequeños en donde desde que se crearon el presidente sigue siendo el mismo, y nosotros necesitamos oxigenar eso. Una persona que ocupe un cargo político, ocupa una vez, repite, pero luego tiene que apartarse, y como pasa en otras partes. Y entonces esto es un proceso de educación, de esfuerzo, pero somos optimistas con las posibilidades ciertas de cambio, y esa es la lucha que nos toca el día a día a los venezolanos de hoy. Sí, estimados amigos, escucho su opinión. En Venezuela el problema con eso que tú dices de los políticos es que los políticos no se retiran. Entonces, ese es un problema. No agarran vacaciones. Nunca se retiran los políticos en Venezuela. Ese es uno de los factores. Pero fíjate, yo quería hacerle una pregunta a los chavistas, sobre todo, y a los venezolanos en general. Cuando Chávez llegó, el petróleo estaba a 9, el barril, ¿ok? Hoy está a 40 y pico, $50 el barril. ¿Y por qué estamos 20.000 veces peor que cuando entró Chávez? ¿Porque ellos son muy buenos? Lo dudo, ¿verdad? Obviamente que no. Entonces, señores, aquí también lo que hay que tomar conciencia. Tenemos que ver la forma de salir de este gobierno probioso, y votar es una de las vías que hemos decidido tomar. Otra cosa que quería hacerle una acotación a los amigos de la Mesa de la Unidad es que, fíjense, la gente quiere que le digan la verdad. Ya estamos cansados también de que nos mientan de lado y lado, pues vamos a ser serios en esto. Pero, fíjense, si nosotros agarramos y enumeramos todas las irregularidades que está cometiendo el CNE actualmente, y le agregamos las que vengan posteriores, primero hacemos nuestro reclamo formal ahorita con todas las irregularidades, no con algunas irregularidades, sino con todas las irregularidades. Y luego, al finalizar el proceso de ya las elecciones de gobernadores, que se diga quiénes son los gobernadores, entonces se haga otro escrito con todas las irregularidades que cometieron. Es importante para que los venezolanos tengan claro, y el mundo,
qué fue lo que pasó en Venezuela. Bueno, amigos en de esta la elección. radio, amigos de la web, bueno, lo inexorable del tiempo, gracias a Jesús Pérez Uzcategui, gracias Ricardo Ojeda. Amigos, nos despediremos hasta el próximo domingo de 3 a 5 en su programa La Hora del Ecuador. Compartimos para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general la licenciada Toti López Fucaterra, nuestro amigo en los controles Luis Guillermo y Rafael Polanía, certificado de locución 34.221 de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Luis. Bueno, Luis Alviares, 7.470, estamos pendientes, sus amigos La Hora del Diálogo, y regresaremos el próximo viernes y el domingo de 3 a 5. Un gran abrazo y un feliz fin de semana para todos ustedes. Bueno. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio.